Hoy vamos a hablar de la exposición y sus posibilidades. Repasando nuestro anterior video, exponer se refiere a cuando nuestro sensor, ya sea de celular o de nuestra cámara, entra en contacto con la luz, produciendo de esta manera una imagen digital. El término exponer siempre va a responder al triángulo básico de exposición. El mismo se conforma por el diafragma, que siempre se va a representar con una F minúscula, el tiempo de exposición y por último el ISO, el cual se refiere a la sensibilidad. El diafragma es un dispositivo que se encuentra en el interior de nuestro lente y su función principal es regular la cantidad de luz que entra en nuestra cámara. Para que ingrese mayor cantidad de luz a nuestro sensor, debemos utilizar un diafragma abierto, por ejemplo 1.4, 2 o 4. Para que ingrese menor cantidad de luz, debemos utilizar un diafragma cerrado, por ejemplo un diafragma 8, un diafragma 11, 16 o 22. A su vez, utilizar un diafragma abierto nos va a permitir generar mayor desenfoque en la escena. Por ejemplo, podemos utilizar un diafragma abierto para realizar un retrato. Y si utilizamos un diafragma cerrado, nos va a brindar mayor enfoque en toda la escena, lo cual es recomendable para cuando nos vamos de vacaciones y tenemos que fotografiar algunos paisajes. El tiempo de exposición se refiere al tiempo en que las cortinillas de nuestra cámara incorporadas en su interior quedarán abiertas, permitiendo el paso de la luz en su interior. El tiempo de exposición siempre va a estar representado de manera fraccionada, es decir, un segundo, medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo de segundo, un quinceavo de segundos y así sucesivamente. Para simplificar, nuestra cámara puede estar fotografiando durante 30 segundos y a esta exposición prolongada la denominaremos larga exposición. A su vez, podemos fotografiar en un 2000 avos de segundo, es decir, un tiempo de exposición corto. La apertura y cierre de las cortinillas será casi instantáneo y de esta manera un tiempo de exposición corto nos permitirá congelar el movimiento. Por ende, un tiempo de exposición prolongado será utilizado para capturar el movimiento. Cuando utilizamos una exposición prolongada es indispensable el uso del trípode o dejar la cámara quieta para poder evitar cualquier movimiento en el resultado final de nuestra imagen. Por último se encuentra el ISO. El ISO es la sensibilidad y es el que permite que nuestro sensor capte mayor luz cuando la situación lo amerite. Pero a mayor ISO, nuestra cámara definitivamente capturará más luz, pero a su vez perderá nitidez en el resultado final. El ISO siempre va a estar representado por el número 100 para indicarnos la sensibilidad más baja. Luego iré incrementando de a 2 pasos hasta llegar a 1600 como un parámetro básico. Para terminar de entender el triángulo básico de la exposición, vamos a utilizar un simulador que nos brinda la marca Canon. Para saber cuándo una exposición va a ser correcta, es necesario recurrir al fotómetro, que el fotómetro es esta línea con puntos que nos aparece abajo a la izquierda en el simulador. El fotómetro es un instrumento incorporado en nuestras cámaras y se utiliza para medir la luz existente en una escena y de esta manera obtener los parámetros correctos para poder lograr una correcta exposición. Bien, para entender los parámetros de exposición y el triángulo hay que entender que estas funciones, ya sea la abertura de diafragma, el tiempo de exposición y el ISO, no funcionan por separado, sino que funcionan en conjunto. Es decir, la modificación de un parámetro afectará a los demás. Bien, ahora el simulador nos está indicando
que nuestra fotografía va a salir oscura. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el fotómetro, con la flechita que se encuentra abajo de los números, nos está indicando que tenemos 3 puntos menos de la exposición que necesitamos. La exposición correcta, entre comillas, siempre va a ser cuando la flechita se encuentre por debajo del 0, es decir, en el medio de nuestro fotómetro. Si tomamos una fotografía, va a salir oscura. Ahora, para revertir esta situación y obtener una correcta exposición, las posibilidades son varias. Primero, podemos subir el ISO. Estamos en ISO 100. ¿Qué pasa si lo subimos a 200? Ahora nos está indicando que tenemos 2 puntos de subexposición. Si lo subimos un punto más, nos va a indicar que tenemos un punto de subexposición. Por ende, si lo llevamos a 800, tendremos una correcta exposición. Probemos ahora. Y sale mucho más luminosa. Ahora, ¿qué pasa si el fotómetro se va al +1 o al +2? Comenzamos a obtener una imagen sobreexpuesta. ¿Por qué sobreexpuesta? Porque le está sobrando luz. Y así podemos seguir incrementando el ISO y la foto cada vez nos va a salir más blanca. Pero ahora, volvamos al ISO número 100 para obtener mayor nitidez y evitar el ruido en nuestra imagen. Las posibilidades ahora pueden ser abrir el diafragma. Recuerden que los números más bajos siempre van a ser diafragmas más abiertos. Vamos a 4 y vamos a 2.8. Vamos a obtener el mismo resultado, pero esta vez con el diafragma. Y a su vez, si abrimos el diafragma mucho, vamos a generar menor profundidad de campo. Es decir, que va a aparecer solamente en foco el avión y el fondo va a aparecer desenfocado. Ideal para poder hacer retratos. Volvemos a los parámetros iniciales y ahora estamos en un tiempo de exposición que es 1/60 de segundo. Es un tiempo de exposición intermedio y por la velocidad en que la hélice del avión se mueve es probable que salga movida. Pero a nosotros nos está faltando tiempo de exposición para lograr una correcta exposición. Así que vamos a aumentar el tiempo de exposición hasta lograr una correcta, que sería en 1/4 de segundo. Tomamos la fotografía y al ser un tiempo de exposición prolongado más largo, la hélice directamente no se ve, captó todo el movimiento. Pero fíjense que ahora, como estamos utilizando un diafragma cerrado, que es 8, el fondo aparece más en foco aún que cuando utilizamos un diafragma 2.8. Siempre tengan en cuenta que cuando un parámetro se modifica, los demás también se alteran y hay que compensar. Por ejemplo, si volvemos a un tiempo de exposición 1/60 de segundo, nos está indicando que tenemos una subexposición. Por ende, tenemos que abrir el diafragma para compensar esa exposición. Ahora, si cerramos el diafragma completamente hasta 22, vamos a obtener mayor foco, pero a su vez, como cerramos un parámetro, el otro hay que aumentarlo. Entonces vamos a aumentar el tiempo de exposición, en este caso 1 segundo, para que la exposición vuelva a ser correcta. Esto quiere decir que la cámara va a estar sacando la foto durante 1 segundo. Es decir, va a captar mayor movimiento aún, pero vamos a obtener mayor foco en toda la imagen por estar utilizando un diafragma cerrado. Y esto es ideal para fotografiar paisajes. Bien, para terminar este video es necesario recordar que siempre que utilicemos un diafragma abierto vamos a obtener menor profundidad de campo.
que el simulador nos indica que solamente una pequeña parte de la escena va a salir en foco y el resto desenfocado. Pero ahora, si utilizamos un diafragma completamente cerrado, vamos a obtener mayor foco en toda la escena. Lo mismo ocurre cuando utilizamos un tiempo de exposición prolongado. Eso quiere decir que nuestra cámara va a captar el movimiento, por eso la hélice de nuestro avión va a aparecer completamente movida. Pero ahora, si utilizamos un tiempo de exposición muy corto, vamos a congelar el movimiento y por eso la hélice ahora está completamente congelada. Si utilizamos un ISO bajo, vamos a obtener mayor nitidez en nuestra escena, pero ahora, si utilizamos un ISO muy alto, vamos a comenzar a obtener ruido o grano, como bien lo indica el retrato de esta persona. Esto fue la clase de exposición, espero que les haya servido y en la descripción vamos a dejar el enlace del simulador de la cámara para que puedan entrar y practicar en sus casas.